Bueno, han pasado 10 minutos según mi reloj. Yo creo que podemos comenzar esta pequeña charla. Eh, bueno, hoy nos tocan dos mesetas más, la dedicada a la idea de devenir y la dedicada a la noción de ritornelo. Y ya nos estamos acercando al final. En una siguiente sesión hablaremos de liso estriado y de las conclusiones y cerraremos el libro. Ya habéis visto que la meseta dedicada a la idea de devenir es muy extensa, probablemente la más extensa de todas, ¿no? No lo he comprobado, pero diría que es la más larga. Y para muchos autores es la central de todo el libro, hasta el punto de que hay algunos autores que plantean que la filosofía de Deleuze y Guattari pues es una filosofía del devenir, como opuesta a una filosofía del ser, etcétera. A mí cuando la primera vez que leí el libro me gustó mucho, fue la meseta que más me enganchó. Después cada vez ha ido gustándome menos y ahora yo creo que dudo entre quedarme con la geología de la moral o la del ritornelo. La meseta dedicada al ritornelo me gusta muchísimo y me debato entre estas dos. No sé, ahora me contaréis qué os han parecido. Las dos mesetas están llenas de ideas, hay muchísimas ideas. Y bueno, no sé muy bien por dónde queréis comenzar a comentarlo. Yo, más que un resumen, he tomado notas de pequeñas propuestas que ellos van haciendo que me parecía que podía ser interesante comentar. Por ejemplo, cuando dicen que el devenir es del orden de la alianza o que el devenir es involutivo. Es una afirmación contundente y que precisamente su valor es precisamente la involución. Bueno, esta es una primera idea que a mí me ha llamado mucho la atención. Entonces, no sé cómo queréis comentarlo. Si queréis comentar ideas que os han parecido interesantes, aparece la idea de aecidad, que ya había aparecido y habíamos prometido volver a ella. Si queréis, dentro de un rato volvemos a ella. No sé. Como dicen en inglés, is up to you. A mí me ha parecido muy interesante, la verdad, también el capítulo sobre el devenir. No sé si es una cuestión de que es la primera vez que leo el libro, pero incluso yo creo que a mí me ha gustado más que el capítulo del ritornello, ¿eh? Pero igual es por una cuestión de comprender también todo lo que se expone en el capítulo, que igual me ha parecido un poco más complejo el capítulo sobre el ritornello. Em, pero no sé, a lo mejor podemos empezar, como decías, pues aclarando un poco qué definiciones hacen sobre devenir. Podemos hablar sobre qué entiender por involutivo, ¿no? Que es un concepto curioso. También hablan de que devenir es un rizoma, que bueno, esto ya lo han ido comentando a lo largo del libro. Y a mí me ha parecido, me ha gustado bastante también cuando hablan de que devenir siempre es minoritario. Creo que es al final del capítulo, pero también especifican que el ser minoría o minoritario, que no es algo cuantitativo, como ya explican, tampoco es condición necesaria para devenir, ¿no? Y eso me ha parecido muy interesante y creo que algo que es muy vigente, que se puede utilizar para analizar también el panorama político e ideológico actual, ¿no? Em, no sé, luego me quedo bastante con cuando hablan de devenir todo el mundo, de crear un mundo, de que el devenir revolucionario sería como hacer del mundo un devenir, ¿no? Eso no sé si lo especifican en esta meseta o en una anterior, pero es una cita que me parece muy interesante. Y me recuerda un poco a la crítica que hacía Eric Sadin cuando criticaba un poco a estos revolucionarios hippies que se van
de las ciudades o de la sociedad para vivir apartados en comunas, etcétera, y criticaba el hecho de que esa forma de vida a lo mejor no era apta para muchos colectivos o individualidades, etcétera, ¿no? Y que em, bueno, es una crítica a ese eh, nomadismo individual, ¿no? En contraposición a un devenir colectivo. Mm. No sé. Bueno, si queréis podemos comenzar con el orden de la definición. Fijaros, en la página 245, antes de que empiece un apartado que se titula Recuerdos de un brujo uno, hay un párrafo muy significativo. Ellos dicen, devenir no es ciertamente imitar, ni identificarse, tampoco es regresar, progresar. Tampoco es corresponder, instaurar relaciones correspondientes. Tampoco es producir, producir una afiliación. Devenir es un verbo que tiene toda su consistencia. No se puede reducir y no nos conduce a parecer, ni ser, ni equivaler, ni producir. Es una definición contundente. Están vindicando el valor mismo del verbo y claro, el desafío es entender esta naturaleza del verbo devenir. Yo creo que el título, que no lo hemos mencionado, es muy importante. Fijaros, el título es Devenir intenso. O sea, el devenir es una intensidad. Devenir animal, que es un poco lo que decía Sergi, porque evidentemente no se puede venir hombre blanco, porque es el canon general. Entonces, el devenir animal significa el devenir siempre es minoritario o imperceptible, que es la tercera palabra que hay en el título, devenir imperceptible. Y luego abre tres puntos suspensivos, que probablemente los tres puntos suspensivos son los más importantes del título, porque claro, aquí se pueden añadir otras características que ellos van a comentar. Fijaros, claro, él dice, o ellos dicen, perdón, el devenir es involutivo y la involución es creadora. Curioso, ¿no? Claro, ellos dicen, pero involucionar es formar un bloque que circula según su propia línea. Es decir, se crea un bloque, una alianza que se traza o traza su propia línea y bajo relaciones asignables. Es decir, nosotros, nosotras ahora, yo creo que tal vez nos constituyamos en un devenir. Generemos un tipo de alianza, un tipo de intensidad y quizás tracemos una determinada línea, tengamos nuestro devenir en relación con un pensamiento mainstream dentro de la psicología social o de la filosofía. No lo sé. Es curioso lo del verbo, ¿no? La mención que dicen, ya que en francés devenir es un verbo cotidiano, en verdad. En español es como decir volverse. Podrías decir, él devino, dio su examen y devino médico, ¿no? Se volvió médico. Él se hizo un niño, ¿no? Por también toda esta cuestión que hemos hablado de ya no eres un niño, etcétera, ¿no? Y que los niños tienen mucha importancia acá, etcétera. Se hizo adulto, devino adulto, literalmente sería algo así, ¿no? Lo cual me llama la atención porque en español devenir es como una palabra un tanto excéntrica o técnica, ¿no? Sin embargo, es una palabra bastante cotidiana, ¿no? Entonces, evidentemente ellos partirán de ahí y harán bueno, sus movimientos, sus cosas más específicas, ¿no? Y luego, en vínculo a todo el libro, un poco lo que mencionaban antes, a mí me parece uno de los capítulos más literarios también, que da más claves para leer cierto tipo de literatura, sin duda. Está completamente acoplado al ritornelo, ¿no? Porque el final del devenir y comienza con el ritornelo y todas las consideraciones de la música. Y me parece que está particularmente en vecindad con los capítulos de los lobos, ¿no? De uno o varios lobos, y de las partes de la mayoría que mencionaba Sergi, del hombre blanco europeo citadino y que solo el devenir es minoritario, y con el cuerpo sin órganos, ¿no? De hecho, yo diría que el lobo sería como devenir animal, y el cuerpo sin órganos, como está planteado en ese capítulo, sería algo así más parecido a devenir imperceptible, ya que es como del orden de las moléculas, casi no.
Casi no, literalmente dicen eso, que para mí Mm. sigue siendo algo bastante perplejo, no sé si lo logro, lo logro asir. Y algo que me llama la atención del libro, de este capítulo, es el comienzo, ¿no? Hay toda una cuestión con el estructuralismo y el pensamiento, digamos, de tipo salvaje, por decirlo con Levi-Strauss, ¿no? De hecho, me recordó un poco a las palabras y las cosas, a este análisis que hace Foucault del paso de la semejanza, de que hay una semejanza externa. Entonces, hago este tipo de analogías que ellos mismos dicen de los pulmones, A es a B lo que D a C, los pulmones son al agua, lo que los pulmones, perdón, las branquias son al agua, lo que los pulmones son al aire. Y yo me acuerdo que desde Foucault mencionaba cosas como, bueno, el destino y los astros y las huellas de mi mano, y que tienen que ver con mis recorridos de vida, o que creían que las nueces eran buenas para la cabeza porque tenían forma de cerebro, ¿no? Y todo este pensamiento más simbólico, totalizante casi, ¿no? Del libro de la creación de Dios, etcétera. Y que ellos dicen algo que me parece bastante interesante de cómo el estructuralismo se basa en las relaciones y en establecer semejanzas por las diferencias y por las relaciones, no por las semejanzas exteriores, gracias no sé si es un gracias positivo, digamos, ¿no? Pero gracias al estructuralismo el mundo devino más racional, llegan a decir, ¿no? Lo cual es muy interesante dentro de toda esta polémica de postestructuralismo, estructuralismo, que bueno, a veces son motes que nos sirven para hablar y no son tan precisos, pero, pero bueno. Fijaros, Bruno ha dado una serie de ejemplos que creo que estabas traduciendo del francés, si lo he entendido. Ejemplos del tipo pasó su examen y devino médico y otra serie de ejemplos. Y fijaros, todos tenían un denominador común. Todos los ejemplos que has dado, Bruno, estaban hablando de cómo pasaba algo y se introducía una diferencia. Ujú. Y fijaros, y Bruno ha mencionado el inicio del libro. El inicio del libro yo creo que, fijaros, es clave y pasa un poco desapercibido porque arranca con con el juego del par serie-estructura, que parece una reflexión un poco canónica y etcétera. Sin embargo, es clave porque ellos están arrancando de un debate clásico que hubo en el cual se planteaba que una estructura está formada por series, varias series que se conectan porque hay un elemento, una casilla blanca que se mueve. El movimiento de esta casilla blanca me conecta a varias series y crea una estructura. Y en la época hubo todo un debate que indicaba sobre, o que iba sobre la idea de, ¿y qué pasa con la diferencia? ¿De dónde viene la diferencia? ¿Cómo entra la diferencia en la estructura? Y ellos están un poco respondiendo a esta pregunta. De hecho, hay un momento en la página 244 donde dicen, entre 1730 y 1755 solo se oía hablar de vampiros. Y Llegan a dicen, decir que los vampiros existen, ¿no? Pero no como los sí, imaginamos. Me gusta claro. mucho eso. Y luego dicen, pero es evidente que el estructuralismo no puede explicar estos devenires. Entonces, el estructuralismo no puede dar cuenta de estos devenires, que escapan un poco a esta estructura racional de la que decía Bruno. Y claro, yo creo que el concepto de venir, tal y como ellos lo plantean, intensidad, minoritario, animal, imperceptible, es una crítica durísima a la idea de estructura, que no es del todo original en ellos. Derrida ya había tenido un debate muy fuerte y ya había hablado de la diferencia como un elemento para criticar la noción de estructura, a Levi Strauss, etc. Y esto lo comento para que se entienda un poco mejor el significado del concepto. Entonces, el concepto está introduciendo una manera de que se produzca diferencia, se rompa una estructura, se mueva hacia algo, etcétera. Paso el examen y devengo médico. También se entra a una nueva manada, ¿no? Como dicen ellos, a un grupo. Eh, digamos, no sé, estudiante universitario, médico, ¿no? Profesional técnico de la salud, ¿no? No sería plenamente individual, ¿no? Si no estoy saliendo de un grupo
que hay un linde, ¿no? Un umbral que sería el examen, digamos, y la tesis, ¿no? Y de ahí entro a ese grupo, eh, bueno, con todas sus particularidades y sus gestos, y etcétera, ¿no? Y su lugar social, etcétera, ¿no? Bruno, tienes razón, pero fíjate, si me permitís una broma, yo Claro. no utilizaría la palabra grupo. Diría que la palabra grupo no aparece en ningún momento. Ahora no estoy No, seguro, ¿eh? no. Y utilizaría, yo siempre gastaba una broma, me preguntaban a veces, ¿cómo es tu grupo de investigación, etcétera? Y yo bromeando decía, yo no tengo grupo, tengo una banda de investigación. Y banda sí es una palabra que aparece mucho. Y de hecho ellos hablan de multitud, de manada, de banda, de población, de poblamiento. Porque fijaros, Ujú. hablan de multiplicidad, hablan de poblamiento, hablan de ocupación de un territorio, y luego entraremos con el ritornelo. Pero la idea de banda me gusta bastante, o la idea de manada. Ujú. La idea de grupo tiene una definición dentro de la psicología social y de las organizaciones bastante canónica y bastante estructural. Cambio la banda no. Entonces, Sí, incluso estoy eh, pensando en la máquina de guerra cuando hablan de las bandas criminales de jóvenes que entran y salen según, digamos, la entrada y la salida es bastante fluida con respecto, por ejemplo, a los militares, ¿no? Que sería la captura de la máquina de guerra, ¿no? así que nosotros somos ahora una banda de personas que está comentando 1000 mesetas y tal vez estamos teniendo un devenir. Es que a mí decir tribu me parece un poco naif, ¿no? Ujú. Digo por, no sé, yo qué sé, vivo en una ciudad, estoy muy occidentalizado. Bueno, en un momento dicen, soy legión, o yo soy legión, ¿no? Como que también es como bastante... O también recuerdo que en la máquina de guerra dicen, cada pensamiento ya es una tribu, ¿no? Y a mí me gusta lo que apuntan, pero las frases me parecen un poco cursis a veces, o un tanto naif. Bueno, capaz que en la época tenía otro efecto, ¿no? Pero, De hecho, supongo que entendéis, o quizás, imagino que sí, aunque seáis tan jóvenes, ¿de dónde viene la frase yo soy legión? Sabéis que viene de la Biblia. ujú, Una frase bíblica es cuando Jesús está en el desierto, se ha retirado y viene a ujú. tentarlo el demonio. Hay un momento que Jesús está un poco cansado ya de tantas tentaciones, él no cae porque es perfecto, y le pregunta, ¿y tú quién eres? Que vienes tanto a molestarme, a tentarme. Y responde, yo soy Legión, que es una frase muy bonita, porque claro, se ha ido presentando con diversos aspectos, hombre, mujer, bello, no bello, bueno. Entonces ha venido una especie de multitud a tentar a Jesucristo. Jesucristo es uno, Él no es Legión, Él es el Hijo de Dios. Y frente a Él tiene una legión, una banda de demonios. Yo, Sí, yo quedé con una cuestión también sobre el devenir animal, no sé, pensando ah, en las redes sociales, en los comportamientos así. ah, por ejemplo, cuando alguna persona intenta hacer algo, no sé, diferente así, ah, algo como pensar el devenir como un proceso de experimentación e intenta producir algo, pero toda la gente se une como una multitud para cancelar, así como rechazar y destilar odio y todo más, ¿no? Como es muy fuerte esa cultura ahora en las redes sociales. Ujú. Podemos pensar que el devenir animal se está pasando en los dos movimientos, tanto en que intenta producir la diferencia, cuanto las personas que se unen, porque si el devenir animal es como incorporar intensidades animales, podemos decir también que las personas están como un efecto manada, como se dice. Y me queda esa duda si hay un proceso de devenir animal en esta situación que es muy recurrente en las redes. ¿Quieres decir, Monique, si hay un proceso de devenir animal en las redes?
Esa es la pregunta. Sí. Ujú. Creo que hay un punto, no sé si puedo dar una respuesta. Perdão, solo Sí, para sí, ir, claro. porque pensando, porque eu estava mirando os últimos vídeos também de los encontros e vocês estavam falando também na questão de los rostos, não? De la rostridade. E estava pensando também que se pode pensar que lo que produce, si son essas intensidades que modulam um rosto, pode pensar que podemos pensar essas intensidades como los afectos também, como, enfim, as emoções, que são as forças capitalísticas que modulam la multitud como un afecto para que se pueda, enfim, la cultura de cancelamento. Passo para Bruno. Muy bien, adelante, Bruno. ¿Querías comentar algo? Sí, que a su vez que el devenir siempre es minoritario, siempre es molecular y no molar, ¿no? Insisten bastante en eso. Eh, entonces, de alguna forma, yo acá tengo mis dudas, no sé si me queda muy claro, pero eh, devenir animal no sería tanto me pongo una piel de lobo y ya basta, ¿no? Sino que tiene que ver con, ¿cómo decirlo?, con unas prácticas más, no tan exteriores, ¿no? De hecho, el ejemplo que ponían era un hombre que comía vidrio, ¿no? Y cerámicas y cosas por el estilo, y que él decía que cuando no comía esos materiales, su mandíbula le corroía, y, como un perro que no puede morder un hueso, ¿no? Entonces, o este hombre que se ponía un bozal en la boca y se ataba las manos para no poder agarrar, ¿no? Y que devenía perro de ese modo, ¿no? De hecho, a veces, más que por un exceso, esto es curioso, el devenir no se viene tanto por un exceso, sino por una asepsia, ¿no? Es casi más... eh, es más de privación, casi, ¿no? Diría, no de privación en un mal sentido o de mortificar al cuerpo, bueno, la verdad que un poco sí, a veces mortificar el cuerpo, pero no es tanto de me meto drogas y vivo en el exceso y en el punk y devengo revolucionario. Estoy diciendo algo muy cliché, no sé, pero parece que no van por ahí, ¿no? Y por esto de molar y molecular. Yo molarmente puedo parecer un revolucionario, ¿no? Y molecularmente mis prácticas no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, me he visto con ciertas indumentarias, eh, digo ciertas frases, aparezco en ciertos lugares y digamos, y luego toda mi vida, mi parte molecular no condice, ¿no? Cosas por el estilo. Em, yo voy a intentar responder un poco a la pregunta de Monique. Voy a intentar dar una respuesta, pero antes quiero comentar un par de cosas, como dice Bruno. Conmigo está haciendo un estudiante de grado un trabajo y es muy curioso, es un chico muy simpático, quizá el año que viene se una a este seminario. El chico tiene una estética punk, como ha dicho Bruno, con una enorme cresta, ha sido ocupa, etcétera. Y este chico juega en bolsa, en la bolsa norteamericana, gana dinero en bolsa, sabe muchísimo de bolsa, gracias a que juega en bolsa ha ahorrado dinero para pagarse un máster. Y cuando me lo explicó fue todo muy raro. Había algo ahí que no me cuadraba. Y pienso que en el marco de este mundo, digamos, punk, ocupa, no sé cómo denominarlo, él es un anomal. Esta palabra es preciosa, está en el libro. Si la recordáis, él dice, los brujos tienen alianzas con los anomales. El anomal no es exactamente un anormal. El anomal, ellos dicen, es un fenómeno de borde. El anomal es el que está en la frontera, pero fijaros, hay algunas características muy interesantes que me ayudarán a responder a Monique del anomal. Él dice que el anomal habla de una posición de alguien excepcional en la manada y, fijaros, dice, el anomal no es ni individuo ni especie, solo contiene afectos. Y pone como ejemplo a Lovecraft.
Fijaros, un escritor de terror y dice, Lovecraft en el Outsider llama outsider al anormal o lo llama cosa, etcétera. Eh, Ellos dicen, el anormal es un fenómeno de borde, literalmente, ¿de acuerdo? Y dicen, no hay banda sin fenómeno de borde. Vale, me paro aquí. Fijaros, Mónica ha dicho, a veces en las redes aparece una persona que hace algo, etcétera, y de repente genera mucho odio. Lo que no dicen de Lesi Guattari es algo que podríamos vincular con el anomal a través de esta idea, esta mención a Lovecraft y esta idea de hablar del outsider en sus novelas de terror. Y es que el anomal, que es intensidad, que es sentimiento, produce terror. Ellos no lo dicen, lo estoy diciendo, es una hipótesis. Quizás el anomal, este fenómeno de borde en la frontera, produce terror. Os digo otra cosa. Giorgio Agamben tiene un libro muy bonito donde dice, ¿quiénes eran los hombres lobo en la Edad Media? Y él dice, denominaban hombre lobo, por ejemplo, al Cid Campeador en España, que es un personaje que es desterrado. En la Edad Media, desterrarte era casi peor que matarte, porque desterrarte era dejarte sin territorio, colocarte en la frontera, echarte fuera, no tener comunidad, no tener rey, no tener servidores, etcétera. Y él dice, a los desterrados se les llama hombres lobo, porque viven en el límite entre la civilización y lo animal. Entonces el hombre lobo es el desterrado. En el caso de la literatura castellana, el gran desterrado es la figura del Cid Campeador, que sufre destierro dos veces y tiene que vivir en la frontera, luchando, etcétera. Él es un hombre lobo. Por lo tanto, yo diría, tal vez el anomal produce terror. Entonces, estas figuras que menciona Monique, que a veces aparecen en un colectivo en las redes, quizás hay un momento en el que adquieren esta característica de anormalidad, provocan terror y generan todo este fenómeno de odio. Porque hay una reacción para defender la normalidad por parte del resto de individuos. Es una hipótesis. Con lo cual, lo que se estaría ocurriendo es que se está castigando a la diferencia dentro del colectivo, de la comunidad. La psicología social clásica esto lo explicaría también un poco de la misma manera, y es que en todo colectivo o grupo con cierta estructura, con ciertas normas, la diferencia es castigada porque hay una presión hacia la uniformidad. Entonces, escuchando a Monique, pensaba, tal vez estas figuras que generan tanto odio tiene que ver con que de alguna manera en un momento dado se convierten en fenómenos de borde, de frontera, en hombres lobo, en anomalidades. Es una especulación. Fijaros, para abundar o incidir en mi tesis, en la página 252 dicen, hay cuatro numeritos en medio y ellos dicen, se dirá que un devenir animal es un asunto de brujería. ¿Por qué? Devenir animal tiene que ver con la brujería. Y dicen, uno, porque implica una primera relación de alianza con un demonio. De ahí lo de yo soy legión. Dos, porque ese demonio ejerce la función de borde de una manada animal, es decir, de anomalidad. Por lo tanto, ese demonio es odiado, puede ser castigado, etcétera. Tres, porque ese devenir implica una segunda alianza con otro grupo humano, es decir, el demonio apunta a otro grupo. Aquí sí aparece la palabra grupo. Pensaba que no aparecía en toda la meseta, pero aquí sí que aparece. Y cuatro, porque este nuevo borde, esta frontera entre los dos grupos, orienta el contagio entre el animal y el hombre en el seno de la manada. Esto es lo que decía Giorgio Agamben cuando hablaba de los hombres lobo. El desterrado que está en la frontera está conectando a un grupo con otro grupo y es una especie de límite entre lo animal, o mejor dicho, entre la civilización y lo no civilizado.
Tal vez el caso de Íñigo Errejón podría ser un buen ejemplo para describir tu tesis. No sé, te estaba escuchando y me venía a la cabeza cómo ha ido todo el proceso de cancelación con Íñigo Errejón o de juicio mediático a través de redes sociales y demás. Y además es interesante ver, por ejemplo, los juicios donde él, eh, claro, le aparecen contradicciones que podríamos analizar como contradicciones entre el grupo del que se suponía o comunidad de la que se suponía que formaba parte y el borde que está traspasando, ¿no? Con esa conducta de la que se lo acusa, ¿no? Es decir, al final, pues Íñigo Errejón formaba parte de un partido político que defiende ciertos ideales y a través de esas conductas está cruzando esa bordera, ¿no? Se está convirtiendo en ese anómal, ¿no? Que puede vincularse con otro grupo, otro colectivo que es criminalizado. No lo sé, no sé si os parece un buen ejemplo o cómo lo veis. Yo pensaba más en el de Carla Sofía Gascón como lo anormal, me parece, porque como que el proceso de castigo y criminalización ha sido como muy superior al de mucha otra gente que comparte su discurso, no más allá de que el discurso me parece totalmente criticable. Y yo creo que es justo por su condición de vida en la frontera, al, al ser como persona trans, pero que sí que tiene como cierto capital social y cómo pues lo que ha hecho es como aislarse ese elemento, ¿no? Literalmente se la ha desterrado de redes sociales y de la campaña por la película para, para que luego esta película pueda conseguir nominaciones, perdón, nominaciones para que pueda ganar un Oscar, como este tipo de cosas. No sé qué os parece. Aunque el de Rejón también, no lo había pensado. Yo veo similitudes, en ambos casos porque creo que Errejón se convierte en un anormal para la izquierda española, un fenómeno de borde duro porque además amenaza con destruirla. Y es verdad lo que dice Héctor, que esta persona también se convierte en un anormal para un determinado colectivo del que tú no esperas ciertos comentarios. Entonces, en ambos casos se van a lo anormal, son fenómenos de borde, son hombres o mujeres lobo, como diría Giorgio Agamben, y amenazas en ambos casos, son directamente amenazas para ciertos colectivos, sí, sí. De hecho, en las declaraciones de Íñigo Errejón en juicio, no sé si lo os habéis visto, pero se puede observar este fenómeno de la incompatibilidad porque él declara que, claro, no puede seguir formando parte de un partido político que defiende esa concepción de las denuncias y la justicia en cuanto a las agresiones sexuales, etcétera, y a la vez defender su inocencia en este caso, ¿no? Y explica que que se ve obligado por no entrar en esa contradicción a dejar el partido político para poder defender su inocencia, ¿no? Yo por seguir un poco... Ah, perdón, Mari, querías hablar. Sí, gracias. No, yo estaba Perdón, pensando un poquito más sobre eso, de la cuestión que también pienso como dijo el profesor Francisco, que es como es un comportamiento también que quieres proteger la norma. Creo que la concepción de un yo que se define por una oposición, de que, bueno, no soy eso, entonces eso es como un enemigo. Pero en ese momento y en ese momento creo que muchos afectos también que van a definir cómo será, cómo, qué pasará en esta relación con la diferencia. Ah, entonces, pero estaba pensando si en ese momento que se define como un enemigo, la diferencia sería un devenir animal también, como un efecto o no, porque pienso que devenir es como un proceso, pero en ese momento en que se define
una posición se estratificó, o sea, se coló en afectos de una narrativa dominante y no es más devenir, estratificó. Pero en el momento en que está pasando la situación así, bueno, podemos tener el devenir, o podemos pensar también como el movimiento del ritorneo, ¿sí? Que se cola significados y desterritorializa y territorializa. Pero estaba pensando en eso, en ese sentido, si ese momento, cuando se interpreta la diferencia como enemigo, se tiene ahí un devenir animal que se estagna. Hola, José. perdonad. Sí, es que no me va a ver la cámara. ¿Podemos buscar un paralelismo entre la figura que explican los autores con la figura del cancelado en la cultura actual? Hablaríamos de un cancelado, o la cultura de cancelación. Mm. Dejo esta reflexión. Y respecto a estas figuras, tipo Cid, el ejemplo este tan chulo que has puesto, hay un proceso narrativo quizá muy judeocristiano es que pasaría por la expiación y la redención. A estos cancelados que tenemos actualmente pasarán ese proceso, expiación y redención. Entendido redención como volver a las redes y volver a crear una nueva manada, por decirlo así. Ah, quitando los dos ejemplos, los ejemplos de Rejón y Capra, ¿no? Pero sí aunarlo a lo que es actualmente la cultura de la cancelación para aquellas voces disonantes, Mm. como Em, reflexión. Claro, dejo ahí la cuestión de la figura del cancelado, a ver qué os parece. Y me gusta mucho el comentario que has hecho, no lo había pensado de redención. Sí que es verdad que hay un esquema cristiano que es pecado, cuanto más peco, más me hundo en los infiernos, luego más me elevaré hasta los cielos. Los autores citan en la página 265 un autor francés que se llama Michel Tournier. Tiene una novela muy bonita, yo creo que a ellos les gustaba mucho este autor, que se llama Gilles y Juana, que narra la historia de amor entre Juana de Arco y uno de sus capitanes, que es Gilles de Reyes. No sé si sabéis que Gilles de Reyes es un personaje en la Edad Media muy importante en Francia, porque el rey decide en un momento dado ocupar su castillo y lo toma preso, porque Gilles de Reyes está siendo acusado de cometer los peores crímenes que se podían cometer en la época. Canibalismo, comía niños, violaba niños. Lo peor que te puedas imaginar en la Edad Media, se acusa a Gilles de Reyes, es como el gran demonio en la Edad Media, el rey toma su castillo, lo hace preso y lo ejecutan. Y la novela explica que Gilles, lo que quería Gilles de Reyes era la misma santidad que había alcanzado Juana de Arco, para estar a su nivel. Pero escoge un camino diferente al de Juana de Arco. Como él no tiene las visiones de Dios, escoge el camino de pecar todo lo que se puede pecar, hundirse en los infiernos para luego elevarse y redimirse. Y bueno, os explico esta cosa porque me ha gustado mucho lo que ha dicho José de la redención, entendida como volver a construir redes. Es decir, el pecado como lo anormal, como ser desterritorializado, ser desterrado, ser un hombre lobo, perder todas tus redes, pero luego redimirte en el sentido de construir redes. Este juego de palabras me ha parecido divertido. Me ha gustado, sí, sí. No sé qué decir sobre la figura del cancelado, a ver qué os parece. O la cancelada. Eh, pero antes de que lo comentemos, sí que me gustaría decir algo, y es que continuamente utilizamos el significante odio, decimos odio en las redes, etcétera, y me estaba preguntando qué querría decir odio, qué quiere decir odio. Y aquí sí que aparece la figura de laicidad. En la página 264, fijaros, recordad que laicidad es un modo de individuación, como diría Simondon. Y es un modo de individuación que no tiene que ver con un sujeto o una persona, una cosa o una sustancia. Tiene que ver con, fijaros qué ejemplos dan ellos.
Una estación, un invierno, un verano, una hora, una fecha, una canción, tiene que ver con un bloque de intensidad. Eso es una ecidad. Entonces me pregunto, cuando te conviertes en un hater, estás como desplegando este bloque de intensidad, que sería la ecidad. Y quizás, como dice José, cuando eres cancelado o cancelada, también te conviertes en una intensidad, en una ecidad, como dicen ellos. No lo sé. Siento que aquí usan también mucha simbología más tradicional, ¿no? Con esto de yo soy legión, los brujos, las brujas. Estoy pensando, no sé, en Medea, que vive apartada, o Circe, ¿no? Medea hasta se come a los hijos, etcétera. Se hace un guiso con los hijos de Jasón en las Argonáuticas, ¿no? Y con esto de soy legión me quedé pensando en lo que dice Dios cuando se presenta a Moisés, ¿no? Cuando Moisés sube el monte Sinaí dice, yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el ser, yo soy lo que es. Entonces ahí habría como una cuestión entre lo que es y lo que... justamente lo diabólico, porque lo diabólico, diablo de hecho es una palabra griega, ¿no? Y viene de diablo, ¿no? Que sería lo que divide. Entonces, Mm. de alguna forma, en este sentido de este fenómeno de borde, como estábamos mencionando, divide, ¿no? Puede dividir un movimiento político, un partido, con los ejemplos que ustedes daban, que yo tampoco conozco todos los detalles, aunque los he escuchado, y me hace pensar un poco en eso, ¿no? Y en el orden casi chamánico, ¿no? Del devenir, ¿no? Y marginal también, ¿no? Verdaderamente te vuelves un paria, ¿no? En cierto sentido con todo esto, ¿no? Claro, estaba pensando lo que decía José, el cancelado o la cancelada son paria. De repente tiene este devenir paria. Creo que para acabar de entender el concepto de devenir es muy importante recordar que en la página 267 ellos vinculan la idea de devenir a un tiempo verbal concreto, un tiempo que es muy raro para todos, que es el infinitivo. No se conjuga, es una forma de estas que no se conjugan. Sabéis que el infinitivo, el participio y el gerundio no tienen conjugación, son tal cuales. Entonces, claro, el devenir es cantar, reír, soñar. Y claro, ellos dicen, el verbo en infinitivo no está indeterminado, al contrario, tiene mucha determinación, porque hace referencia a lo que los griegos llamaban el tiempo aion, que es un tiempo flotante, no pulsado, no desplegado, es un tiempo contenido, es como el tiempo de la eternidad. Entonces, este tiempo de la eternidad es el cantar, es como está toda su temporalidad contenida ahí, en la expresión. Es un poco abstracto, lo sé, y es muy curioso. Y yo respecto a lo del hater, como que me cuesta mucho conceptualizarlo, quizá porque no, no soy capaz de entender bien cómo es esta individuación como bloque de intensidad, sino con sujetos o sustancias. Porque claro, sobre todo en redes, al ser hater como que entras dentro de una masa, ¿no? Y es como una acción colectiva, este llamado odio en redes. Es más, incluso en ciertos grupos hay como mucha organización de durante X tiempo determinado eh, comentar con odio todas las publicaciones de la persona que se quiere cancelar o que se quiere atacar. Y luego con lo del cancelado, está pensando en qué personas pueden devenir o tienen esa capacidad para ser cancelables, no pueden someterse a este proceso de involución, porque, por ejemplo, figuras como la de Trump pueden ser canceladas. O sea, como Trump, con todos los escándalos sexuales que tiene, ha vuelto a ser elegido presidente, ¿no? Y tiene como una serie de cuestiones a sus espaldas que a cualquier otra figura, pues eso, la hubiese devenido paria. ¿Y por qué esta persona no, no? Y, no sé, simplemente me planteaba esas cosas. Claro, aquí se impone una reflexión que es,
¿Qué es un hater? No, no, lo pregunto en serio. ¿Qué es un hater? ¿Basta con escribir un mensaje insultando a una persona? Porque estaba recordando una película, José, que tú me recomendaste hace tiempo, que es una película polaca, si no recuerdo mal, muy buena, que era la vida de un hater polaco Sí, y se le pero contrataba para ser un hater contra otros políticos. Entonces, hay todo un entramado, hay toda una composición, como dirían, un agenciamiento que te convierte en hater. Entonces, era algo más que insultar. Este señor recibía dinero, tenía un plan, había un objetivo, etcétera. Y era un hater increíble, le pagaban muchísimo dinero, hacía muy bien su trabajo. ¿Qué sería un hater en las redes? Oye, igual también nos podríamos hacer la misma pregunta, pero cambiando de figura al cancelado o cancelada, ¿no? Ujú. También sería parte de un agenciamiento colectivo en el que se ejerce esa cancelación y, bueno, también habría que Efectivamente. pensar cómo se traslada o si se traslada esa cancelación a otros agenciamientos colectivos o a otros territorios existenciales, ¿no? Quiero decir, tú puedes ser cancelado a lo mejor en una red social determinada como Twitter, pero luego en otra como Instagram dejas de serlo o en tu vida real o fuera de redes dejas de serlo, no lo sé. Bueno, y como ha dicho Héctor, claro, fijaros, habría figuras anómalas que escaparían porque puedes cancelar a Trump o a Elon Musk. No tiene mucho sentido. O a Putin o a Xi Jinping, pues, por citar a otros líderes. No, no se les puede cancelar. Digamos que es una operación que no les alcanza a ellos. Es como si estuvieran en otro plano, en otro nivel donde no llega esta operación. Tampoco puedes cancelar a una persona anónima o que no tenga perfil en redes o que no tenga... Claro, tienes razón. Me gusta eso. Eso me parece muy deleuziano y guattariano. El no poder cancelar a alguien anónimo. Efectivamente, así sí. Tienes que estar dentro de una manada, tener una posición para que te cancelen. Pero existe la hostilidad Putin, la hostilidad Trump. Entonces, creo que puede ser otros afectos que están ahí, no solamente odio, pero puede Ujú. ser miedo, puede ser otros afectos que están anexados. Pero y puede ser el hater. No me gusta pensar en oposiciones, pero que puede una mezcla entre odio y amor, que puede ser alguien que se frustra, alguien que se decepciona con que estaba haciendo entregue por este influencer, porque también tendríamos que entender la figura del influencer y cómo se da el capital de trabajo también en esos espacios, pero creo que el odio puede estar muy mezclado con un sentimiento que se tenía un vínculo y que ahora se rompió. Ujú. Claro, pero se puede ser hater desde lo anónimo, perdón, porque yo sí que lo estaba pensando desde ahí, ¿no? Como de esta manada desde la ultraderecha, ¿no? De estos grupos que tienen donde ni siquiera saben o conocen de primera mano la gente a la que vierten cierto tipo de comentarios, ¿no? Sino que simplemente son asignados, son ordenados durante 3 semanas a esta persona todos los días, desearle la muerte o los mensajes más horribles que os quepan y vamos a intentar como tirarla, hacer que abandone el espacio público. Estaba pensando ahí, desde ahí, como el hater, pero claro, no sé si se puede devenir hater desde lo anónimo y por qué a lo mejor hater sí, pero cancelado no. Bueno, claro, buena pregunta, porque si la mayoría de mensajes que hay en las redes son de odio, devenir hater no tendría mucho sentido, porque no sería un devenir minoritario. Estoy un poco llevando al límite el extremo, porque sé que no todo el mundo en las redes es hater, pero hay tantísimo odio en las redes que ya dudas de qué es lo mayoritario. Claro, pero de hecho
si nos ceñimos a la definición que hacen de mayoritario y minoritario en este capítulo, Mm, sería más importante ver si hay una norma mm, en cuanto a ser hater. Si el ser hater es lo normal en redes, ¿no? ajá, Aunque sea mayoría o minoría en cuanto a número, ¿no? Pero no sé, estaba pensando también en lo que comentábamos y no sé si también se podría percibir que esta lógica de la cancelación de alguna forma también está traspasando a otros territorios fuera de redes sociales, fuera de internet, fuera de dispositivos y de la tecnología. Y porque estaba pensando en esto de si es posible cancelar a una persona anónima, ¿no? Bueno, basándome un poco en mi experiencia, yo creo que puede ser que esté pasando un poco, ¿eh? Que esta cultura de la cancelación se esté traspasando a las relaciones físicas que tenemos más allá de las redes sociales, como Twitter, Instagram, etcétera, ¿no? No lo sé. Coincido contigo, yo creo que se está dando. Esta mañana mismo una amiga mía me estaba comentando de que se sentía que, además, ha utilizado la palabra cancelada dentro del grupo de madres del colegio. Es una persona que tiene una nena y son un grupo de madres, en este caso decía solamente madres, no sé, supongo que también había padres, pero ella me ha dicho esto y me comentaba que se sentía cancelada, que la habían como apartado y no sabía por qué motivo, indirectamente también a su hija, ¿no? Y la palabra que ha utilizado que me sorprendió fue es lo cancelada, me siento cancelada por el grupo, por el grupo que compartían, pues nos llevaban al colegio, hacían actividades, etcétera. Y respecto a los haters, también os cuento una experiencia curiosa que viene, no sé si tiene relación o no con lo que comentabais, con la polarización política, cada vez de Trump, etcétera, o no tiene que ver nada. Hace tiempo, hace años, estuve en Madrid en un cabaret que creo que se llamaba Cabaret Berlín, que era como una especie de réplica del Cabaret Berlín de entre guerras alemán, que era famoso, y había un espectáculo que era un transformista que salía y la gente le insultaba. Se convertían todos en haters. Yo me quedé sorprendido porque fui por otro motivo y vi ese espectáculo que se había grabado y empezaron a insultarle y él les increpaba para que le insultasen. Y cuando acabó el espectáculo, dijo, eh, gracias por compartir esta ficción, espero que os haya servido para sacar todo ese odio que tenéis. Y la gente le aplaudió, le dieron flores, incluso le abrazaron. Me quedé muy impresionado y se ve que en los cabarets de Berlín era muy típico este tipo de espectáculo. Ir a insultar a una persona que salía ahí, que era un transformista en este caso, y que les increpaba para que le insultasen. Era como un mecanismo de escape que se utilizaba en una sociedad, de la época de entreguerras o del nazismo, una sociedad muy polarizada, muy jerarquizada y con mucha presión, ¿no? Me sorprendió ver ese tipo de espectáculo aquí hace ya años, a lo mejor da 15 años, 16 años. No sé si todavía lo hacen, pero no acabé de entender, eh, no acabé de entenderlo, por decirlo así, pero me recordó a esos periodos de totalitarismo que ahora quizás están llegando de nuevo. Es una reflexión, disculpar. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar el ejemplo y lo recuperaremos ahora dentro de un instante, José, porque creo que nos va muy bien para hablar de Ritornello. Antes de eso, ahora volveremos al ejemplo del cabaret, que me ha hecho pensar también en cómo en los campos de fútbol se insulta a los árbitros y cuando preguntas a la gente dice, bueno, es lo que hay que hacer, ¿no? Tú vas al campo de fútbol a insultar al árbitro y es como un punto de paso obligado, no puedes no hacerlo. Casi da un poco de risa porque es como si te estuvieran diciendo, no es personal, pero te insulto. Pero antes quería recordar una cosa que creo que es clave en el capítulo. En la página 279 ellos dicen que hay un primer devenir. Lo dicen con mucha claridad, no sé si lo habéis notado. Y es que todos los devenires comienzan y pasan por el devenir mujer y es previo al de devenir animal.
en la 280 lo dicen con claridad, dice, si el devenir mujer es el primer segmento o cuanto molecular, luego vienen los devenires animales y otros devenires que van hacia el devenir imperceptible, fijaros, o sea, hacia un devenir cada vez menos perceptible. Y dice, lo imperceptible es el final inmanente del devenir, su fórmula cósmica, que es un poco abstracto, un poco raro. Pone el ejemplo de la novela del hombre menguante, ¿no? Esta novela de ciencia ficción de un señor que cada vez es más pequeñito, y que su destino es ser tan pequeño como un átomo. Pero para ellos es clave, la mujer es el primer devenir. Claro, fijaros, ¿cuál es el tema? El tema es que ellos dicen, el problema es en primer lugar el del cuerpo. El cuerpo que nos roban para fabricar organismos posibles, oponibles. Y dicen, ¿a quién le roban primero el cuerpo? A la joven, porque le dicen, no pongas esa postura, ya no eres una niña, no seas marimacho, etcétera. Por lo tanto, ellos dicen, es a la joven, a la primera, a la que le roban el cuerpo. Y por lo tanto hay un primer devenir, que es el devenir mujer. Claro. No sé, me ha parecido interesante. Hay una autora feminista, no recuerdo el nombre, que es una señora italiana muy importante que llevaron a Deleuze y Guattari al feminismo y trabaja mucho esta idea de venir mujer como de venir minoritario. Ya me vendrá a la cabeza. En un momento apuntan que, Federici, Silvia Federici, ¿no? No, no es Federici, es más contemporánea. Que dice que Federici está viva, si no recuerdo mal, pero es más joven en la que estoy pensando. Bueno, no recuerdo. en un momento apuntan que a mí me aclaró un poco ese aspecto que me parecía un poco confuso, de que quizás la mujer y el niño tienen un privilegio, una especie de puerta, primera puerta, por la relación que el hombre establece con esas dos figuras, ¿no? En tanto el hombre como mayoría, ¿no? Hay un momento que lo dicen tal cual, no tengo la página ahora, pero y hay unas partes bastante extrañas también, ¿no? De el devenir guerrero y la muchacha virgen, y citan mucho a Dumézil en esas partes, que del guerrero que se disfraza como mujer para ser espía o pasar por los territorios enemigos, ¿no? Y todo eso, que sinceramente no pude, no pude cazar muy bien. Pero siento que esa la parte de la mujer. De hecho, es muy curioso unas declaraciones que citan de Virginia Woolf, ¿no? Que cuando Virginia Woolf, sí. le preguntan cómo es escribir como mujer, ¿no? Y que para ella esa pregunta no tenía ningún sentido, ¿no? Eh, y ahí hacen toda una parte de que hablan de los escritores más falócratas ingleses, Lawrence, Miller, y que la literatura femenina impregnó de devenir a los devenires hombres, ¿no? A los hombres, perdón. Eh, me llamó mucho esa atención esa declaración de Virginia Woolf para mí esa pregunta no tiene sentido. ¿Cómo se escribir siendo mujer? No tiene ningún sentido. Se trata de devenir mujer, dicen ellos, ¿no? Claro. Por la literatura o lo que sea. ¿Es Braidotti la autora? Rosy Braidotti, efectivamente, sí, señor, sí, sí, sí. Yo, antes de empezar con el capítulo del ritornello, que supongo que hablaremos de él ahora, em, quería comentar también una definición de devenir que no sé si la hemos mencionado durante esta hora, que es al final de todo en la página 293, que dicen, el devenir es una antimemoria. Sí, muy interesante. Y, y Y me, merece un comentario que le dediquemos unos minutos, que es como... me ha hecho Sí, pensar un sí. poco en Stigler esto. Y he pensado si... No, si el devenir es una antimemoria, ¿qué sería el devenir para Stigler partiendo de la técnica como memoria? No lo sé. Pero me ha gustado cuando hablan de que el recuerdo siempre tiene una función de reterritorialización. Y fíjate que tiene lógica que sea antimemoria. En la página que has citado ellos dan un argumento. Dicen, claro,
la línea del devenir solo tiene un medio, el medio no es una media, es una aceleración, es una velocidad absoluta de movimiento. Dice, un devenir siempre está en medio. Y es involutivo, por lo tanto, si es involutivo, es antimemoria. No puede acumular memoria, porque entonces no podría ser involutivo, sería evolutivo. Pero me ha parecido una afirmación muy contundente. De hecho, está en cursiva, no sé en el original, pero aquí está en cursiva. Y sí, sí, me parece muy interesante. Claro, ellos, por lo que estoy leyendo, el devenir es rizoma. Y claro, la memoria está vinculada al arborescente. El árbol tiene memoria. De hecho, la propia estructura del árbol es ya memoria, con la copa, el tronco, las ramas. Y el árbol crece de una determinada manera, ahí hay una memoria. El rizoma no, el rizoma se va enredando, va creciendo de cualquier modo, se mezcla, entonces ahí no hay memoria. Ujú. Pero no sé si me parece como algo eh, malo así la memoria también. Ujú. No es que, bueno, es importante también olvidar, claro, pero también en este movimiento de reterritorializar, ¿cómo vamos a recordar, no? Entonces me gusta también empezar con la Saidiya Hartman, que dice en la cuestión de reparación, es como recontar las historias. Entonces es como tener un cuidado con las memorias, pero como un modo de una reparación de las narrativas que bueno, no están siendo consideradas, pero sí es importante, no hay memoria, pero qual memoria también vamos a seleccionar enfim, contar y recontar, eso creo que eso también es importante. Pero yo creo que ellos no están desvalorizando la memoria, Monique, igual que no desvalorizan al árbol. Lo que están diciendo es hay una estructura arbórea y al mismo tiempo hay rizomas. Y yo creo que ellos dirían, los estratos tienen memoria, está bien, pero luego tenemos otra cosa que es el devenir y el devenir es antimemoria. Pero esto no quiere decir que la memoria no sea necesaria o sea pertinente. Yo no lo he entendido como algo incompatible. Mm. Hay una cosa, cuando Monique estaba diciendo esto, y es que en la página 294, al acabar una sección, hacen una corrección muy interesante. Fijaros, ellos dicen, cada vez que hemos empleado la palabra recuerdo en todos los subtítulos de las secciones, ellos han dicho recuerdos de un brujo, recuerdos de un no sé qué. Ellos dicen, cada vez que hemos empleado la palabra recuerdo en las páginas precedentes, lo hacíamos equivocadamente. Queríamos decir devenir. Es decir, hay que corregir todos los subtítulos y poner devenir brujo, devenir no sé qué, devenir... Una pista eh, así. sí, sí, sí. Y me ha parecido muy interesante esa corrección. O devenir molécula, por ejemplo, hay un apartado que se llama Recuerdos de la molécula. Pues es devenir molécula. Yo con esto de la memoria me quedo pensando, perdón que lo lleve mucho al terreno de la literatura, pero también esta meseta está impregnada de eso. Ciertas declaraciones que hacía Deleuze en el abecedario, ¿no? De literatura muy edipizante, que querían reconstruir la infancia. Y él no dice que per se está mal escribir sobre la infancia, sino que digamos, escribirlo idílicamente para recrear ese mundo. Y más bien lo que ellos proponen de alguna forma es impregnar la vida de la infancia, ¿no? O de la mujer, o etcétera, ¿no? Y también me hace pensar un poco en el conde de Ducas, ¿no? El conde de Lautremont, de Isidoro Ducas, que dice en poesías uno, yo no dejaré memorias. Y eso es una declaración poética, ¿no? No voy a escribir mis memorias. Y si leemos Cantos de Maldoror, tiene sexo con una tiburona, se une al océano, se mete a los niños, a la mente de una niña mientras reza para corromperlo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y literalmente es todo un devenir de maldad, de maldad un poco patética a veces, ¿no? Porque él mismo se da cuenta que el personaje que está un poco truncado, ¿no? Pero me hace pensar un poco en ese sentido de qué tipo de literatura o de arte, etcétera, de manifestaciones ellos de alguna forma promulgan políticamente, ¿no? Incluso Proust, que podría perfectamente ser reterrorizado a la infancia por todo esto de Combray, etcétera, ¿no? Pero ellos le dan mucha importancia a esta frase que dice Proust de que toda gran obra está escrita con una lengua extranjera, Ujú. aunque esté escrito en nuestra propia lengua, ¿no? Y que de alguna forma lo que hace es llevar al límite a la lengua, ¿no?
hasta que parece que, con la creación de sintaxis, etcétera, hasta que parece que está escrito en otro idioma, ¿no? Aunque sea castellano, sea francés, etcétera, la traducción no viene tanto al caso aquí. Y, Bueno, de hecho, sí, es la definición que dan de estilo. Es decir, tú tienes que encontrar tu propia lengua en tu lengua. Es decir, si eres un escritor en castellano o en catalán, tienes que encontrar tu propia manera de manejar el castellano, etcétera. Y eso te convertirá en un escritor diferente y también acabarás escribiendo siempre la misma novela, dicen ellos. sí, que es algo que siempre dicen los escritores, ¿no? Estoy escribiendo el mismo libro hace 15 años, pero nunca logro escribirlo como quiero, ¿no? Entonces Hay una pongo un cosa, par de variantes para que la gente me lea, pero en verdad estoy haciendo lo mismo desde que empecé. solo como anécdota decir que me ha gustado lo que has mencionado, de que ellos hablan de algunos autores muy falocráticos, falocéntricos, como Lawrence o Henry Miller. Sin embargo, son muy importantes en la obra de Deleuze. En Guattari no lo sé, pero Deleuze en varias ocasiones reconoce cómo admira la literatura de Lawrence o de Henry Miller. Henry Miller es... Esto es curioso, sí, sí. Sí, Fisher, Faulkner, muchos Sí. estadounidenses particularmente. Bueno, Moby Dick aparece mucho en esta meseta, ¿no? De la ballena blanca sería el anomal, ¿no? Y luego los, Eh, los grandes alcohólicos, que también admira a Scott Fitzgerald, a Malcolm Lowry, que son escritores que escriben bajo los efectos del alcohol y destruyen sus vidas con el alcohol. Pues hablando de alcohol y de ocio, podemos recuperar el ejemplo de José sobre el cabaret y arrancar ahí el capítulo dedicado a Ritornello, porque cuando él explicaba cómo la gente tenía esa liturgia, me ha parecido si no sería un ritornelo que creaba un determinado territorio allí en ese cabaret. Entonces, claro, el contenido en sí mismo, contenido de odio, los insultos, quizás no era tampoco lo más importante, sino el hacerlo, ¿no? Y ya habéis visto que el ritornelo es una figura muy importante en esta obra, porque el ritornelo, el estribillo quizás en castellano, se podría decir, no estoy seguro de si es el estribillo. es el estribillo, sí, como que el músico, parece que Watari tocaba el piano, al parecer, y tiene que ver con las melodías, yo no sé mucho de música, ¿no? Pero al lugar donde vuelves hay toda una melodía, te vas como perdiendo, en un momento regresas a ese lugar, ¿no? Y me parece que hay como un movimiento curioso de, porque el libro muchas veces va del caos al orden, ¿no? O del orden al caos, como el devenir. Y acá de alguna forma es eso, ¿no? Cuando parece que el caos está por desgranar completamente y ya no hay vuelta, y vuelve, ¿no? En ese ritornelo. Bueno, pues ya habéis visto, el retorno es una figura clave para crear territorio. Y a mí me ha parecido un capítulo, una meseta interesante en ese sentido, porque necesitamos territorio para vivir. Y siempre nos territorializamos. Y bueno, no sé qué os ha parecido ahí. Tiene cierta complejidad la definición que dan de ritmo, que es bastante contraintuitiva. No tiene que ver con la imagen convencional que tenemos de ritmo, es una definición diferente y bueno, no sé. Bueno, si queréis, comienzo yo. Me ha parecido muy interesante, perdón, la definición de ritmo. Héctor, ¿ibas a decir algo? Es que no sé. Es que no sé muy bien cuándo decirlo, porque era una cosa más de lo justo último del otro capítulo, pero para que ya no nos adentremos en este más, que era cuando hablabais de que había que sustituir o decían esta corrección de recuerdo por devenir, ¿qué queda entonces del recuerdo en el devenir? Porque al ser el devenir una antimemoria, como queda en, no sé, esa intensidad, queda algo más simbólico, no sé, se me había quedado ahí y no sabía muy bien cuándo me... 。
Pues no nos podemos mover de esta pregunta, ¿eh? Quiero decir, hay que resolverla. Es una pregunta importante. Eh, claro, claro, es la pregunta. Sí, sí, sí. ¿Por qué empiezan hablando de recuerdo y luego hacen la corrección? Porque podían haber empezado directamente diciendo, devenir brujo. No, no, no. Recuerdos de un brujo. Y luego, vamos a corregir esto. Bueno, Puedes esto hablar es... con más y decir que es un chiste también, ¿no? Porque incluso en la meseta de máquina de guerra que está por... No quiero arruinar la pregunta, solo estaba haciendo un chiste, ¿no? Pero incluso en la meseta de la máquina de guerra que va como proposiciones, como en la ética de Spinoza, hay un momento que saltan de la 11 a la 13 o algo así, ¿viste? Es como que no... Hay como partes que se pasan, yo no sé si fue que no se dieron cuenta o que era como, bueno, ¿qué importa? Lo hacemos así. Hay una tercera, una proposición 12 secreta, encuéntrenla, ¿no? O algo así. Claro, esto es un fenómeno de involución. Ahora con la pregunta de Héctor volvemos para atrás. Se me ocurre un adelanto de respuesta, no sé. A ver, estaba pensando en el desafío de esta pregunta. Claro, creo que empiezan hablando de recuerdos por dos razones. Una, para decir, siempre arrancamos de algún estrato. Vamos a criticar a unos autores, unas propuestas, arrancamos de algo. Eso es un estrato y ahí podemos hablar de un recuerdo. Podríamos decir, recuerdo del estructuralismo. Arrancamos del recuerdo del estructuralismo. Y a partir de ahí formulamos unos elementos y se produce un devenir. Este devenir molecular es involutivo y me lleva a modificar ese estrato y a decir, pues no, ya no tengo un recuerdo del estructuralismo, sino un devenir antiestructuralista o hubo un devenir estructuralista. Esta podría ser como una aproximación, pero en el devenir mismo, fijaros, como verbo, como infinitivo, cantar, saltar, etcétera, como tiempo ayón, no hay recuerdo. No hay recuerdo porque no hay tiempo desplegado, no, no hay memoria. Entonces, ¿qué queda del recuerdo en el devenir? No queda nada. El devenir en sí mismo ya contiene su temporalidad y toda su memoria eterna. Es esta idea de cantar. ¿Qué recuerdo hay en cantar? ¿Qué futuro? No, los griegos representaban el tiempo ayón como una esfera. Frente al tiempo Cronos, que está desplegado como una flecha. Tú lanzas una flecha y ahí tienes a Cronos. Pero Aion no es una flecha, es una esfera y es un instante único. Tú estás ahí dentro y es la totalidad. Claro, con Aion intentaban ellos conceptualizar el tiempo de la eternidad, de la muerte, etcétera. Es decir, un tiempo donde no hay despliegue. Entonces yo creo que no hay recuerdo en el devenir. Sí que es verdad que el devenir necesita un punto de partida. No hay un devenir en el vacío, pero no habría recuerdo. No sé qué pensáis. Yo estaba pensando que también hay un momento en el que contraponen muy fuertemente el devenir a la imitación. Dicen que el devenir no es imitar. Y no sé si puede estar vinculado en sentido con criticar la memoria o el recuerdo, pero no en un sentido de tener memoria o tener recuerdos, sino más yendo como al sentido o a la función que puede tener la memoria o el recuerdo a nivel de especie, por ejemplo, a nivel evolutivo, etcétera, ¿no? A la hora de generar unas enseñanzas, etcétera, y que implican una imitación, ¿no? Entonces, devenir sería dejar de imitar nuestro pasado en ese sentido, ¿no? Mm. Em, y por eso sería una antimemoria. No Pero repetir. Ujú. exacto, pero tal vez no implica necesariamente dejar de recordar. No lo sé, no lo sé.
Me parece que Sergei tocó un... Sería- perdón, que habla, sea habla. antimemoria fija, pero puede ser que comprenda la memoria como algo sí que está cambiando todo el tiempo, entonces es antimemoria de lo que pasó y está fijado, puede ser. Hay algo curioso porque después de Recuerdos de un secreto, dejan de decir recuerdo y arranca la sección Recuerdos, devenires, puntos y bloques, y luego terminan con devenir música, ¿no? Y por eso me parece que Sergei ahí tenía un punto interesante, importante, porque terminan con la música y hacen como un alegato de la música frente a la pintura, ¿no? Y la música siempre ha sido considerada la menos mimética de las artes, ¿no? Eh, por su relación a la matemática, etcétera, ¿no? O sea, es como una cosa histórica, pitagórica, etcétera. Y no sé, capaz que habría que ver incluso la estructura de cómo está separada la meseta, ¿no? Para encontrar una respuesta casi de composición del capítulo, ¿no? Por decirlo. Ahora que habéis comentado esto, qué interesante se me pasó desapercibido el título que decía Bruno, la 291, que es como una transición, porque dice recuerdos y devenires, puntos y bloques, Ujú. puntos y bloques. Me parece interesante. ¿Por qué puntos y bloques? Ahí Claro, empieza, ahí se habla de mayorías, de minorías, un poco lo que decíais antes, la línea. Ujú. sí, todo el orden geométrico que hay detrás. Esa es la parte más complicada del capítulo también, ¿no? Que pasa entre dos puntos, pero no entre la sección, no me acuerdo. No sé, hay unos Y esquemas ahí. como decías tú, Bruno, después de esto ya no hablan de recuerdos, directamente es devenir música y se instalan en el plano de la música. Ujú. También hay un momento en el que comentan que la memoria siempre es mayoritaria, si no me equivoco, o siempre proviene de la mayoría. Entonces, si Mm. devenir es minoritario, claro, no puede aferrarse a esa memoria, el devenir, si es una memoria mayoritaria. Yo creo que aquí hay un tema que incomoda mucho a Monique, que es que yo creo que ellos no aciertan a hacer una diferencia importante entre historia y memoria, que creo que es un poco lo que está incomodando a Monique. Porque en muchas ocasiones cuando ellos están hablando de memoria, como dices tú, serie, que es mayoritaria, etcétera, creo que están hablando de historia en realidad, para otros autores. Y estaba recordando ahora a Nietzsche, que Nietzsche es antihistórico y Nietzsche con su genealogía está vindicando un análisis de los devenires. Eh, o sea, de esas prácticas que se escapaban de lo mainstream, de lo normal y que generaban como pequeñas inflexiones o diferencias. Un poco la genealogía es eso. Y quizás esa distinción hace que nos sintamos más cómodos. En psicología social, distinguir entre historia, que siempre es mayoritaria, la hacen los vencedores, etcétera, y memoria podría estar más vinculado a las minorías, lo no escrito, lo oral, etcétera. Solo antes de acabar, una frase recogiendo lo que decía Bruno. Ellos dicen, la música tiene sed de destrucción, todo tipo de destrucción, extinción, destrucción, dislocación. Músicas como... Hay una parte maravillosa que dicen que la música nunca es triste, siempre es alegría, y que uno desearía morir, pero no de felicidad, sino morir felizmente, o algo así, que maravilloso, la verdad. Le Y dan claro, mucha importancia al canto de los pájaros, ¿no? Dentro de todo el libro, es claro, algo que me pero llama mucho. el truco de esta pequeña sección es que ya meten la idea de ritornelo y luego viene la meseta dedicada al ritornelo, porque a continuación ya dicen, el ritornelo es el contenido propiamente musical. El bloque de contenido de la música es el ritornelo. Sí, y amplían la lista de términos de los axiomas de la desterritorialización que estaba en rostridad. Eso no lo mencionamos, pero también es una parte que también son esas cosas del libro, por eso digo como medio chiste de, no te lo ponemos 200 páginas antes que cuando hablábamos de esto, ahora te agregamos otro más para que te arregles, lo leíste hace no sé cuánto tiempo. Para que vuelvas para atrás, para que involuciones. Y una última cosa, ya que entiendo que a ustedes les puede interesar también, hay una crítica muy interesante en Recuerdos del Secreto, ¿no? Cuando dicen que el secreto se vuelve viril y paranoico y casi conspiración, ¿no?
todo el mundo me está engañando, etcétera, ¿no? Y hablan del secreto del hombre, cuál sería el secreto del hombre en tanto mayoría, y dicen una cosa muy maravillosa que dicen, cuando la pregunta ¿qué ha pasado? Alcanza esa forma viril infinita, la respuesta forzosamente tiene que ser que nada ha pasado. Destruyendo forma y contenido rápidamente, se propaga la noticia de que el secreto de los hombres no era nada, nada de nada, en verdad. Edipo, el falo, la castración, la astilla en la carne. ¿Eso era el secreto? Hay motivos más suficientes para que las mujeres, los niños, los locos y las moléculas se rían. Me parece increíble, esa parte me parece muy bonita. Estaba pensando, ¿habéis visto este libro que se tradujo hace poco de Vincent Desprez, que se titula Vivir como los pájaros? Algo así se titula. Y estaba pensando que quizás se podría escribir un Vivir como las moléculas, según Deleuze. Pues como no nos queda mucho tiempo, si queréis, entramos en el capítulo del ritornelo. Yo aquí me he señalado el tema del ritmo, que me ha parecido muy interesante. Y claro, del ritmo hay dos ideas que me han parecido que valía la pena comentar. Una es esta idea de que el ritmo no es una repetición de una tonalidad o de una melodía, sino que ellos dicen que hay ritmo cuando hay un paso transcodificado de un medio a otro, cuando hay una comunicación de medios, una coordinación de espacios-tiempos heterogéneos. Fijaros, el ritmo en realidad es el salto entre heterogeneidades. Cuando estableces estos puentes, tienes un ritmo. Y lo segundo es que, citando a Bachelard, ellos dicen que el ritmo nunca se da en el plano de lo ritmado. Esto me ha parecido muy interesante, porque están diciendo que el ritmo está en un plano distinto a lo que se está ritmando, a estos heterogéneos. Este puente entre heterogéneos está en otro plano. Esto me recuerda mucho al análisis que hace Deleuze, solo Deleuze, de la obra de Foucault. Cuando él divide la obra de Foucault en tres grandes bloques, él dice, el primer Foucault topa con un problema, que es la relación entre lo enunciable y lo visible, y para solucionarlo se salta a otro plano, que es el plano de las relaciones de poder. Este plano de las relaciones de poder articularán lo visible y lo enunciable. Que esto podría responder a la pregunta de Héctor. Nos podríamos preguntar, ¿por qué Trump, Putin y Xi Jinping no son cancelables? Claro, no busquemos la respuesta en este plano. Quizás tendríamos que saltar a otro tipo de plano para entender por qué no son cancelables. Y por último, él dice, bueno, cuando Foucault analiza el tema de las relaciones de poder, llega también a un punto muerto y para solucionarlo salta a otro plano, plantea el problema del sujeto, de la subjetividad. Y no sé, me ha parecido interesante esta idea de que el ritmo está en otro plano, diferente a lo ritmado. La cita de Bachelard es muy bonita, dice, la unión de instantes verdaderamente activos, ritmos, siempre se efectúa en un plano que difiere del plano en el que se ejecuta la acción. Por un lado tienes acción, por otro lado otro plano con el ritmo. Y eso plantea efectivamente preguntas como, por ejemplo, ¿las relaciones de poder pueden ser un ritmo? ¿Que están coordinando series heterogéneas en el plano de la acción? Claro, no son cancelables Trump, Putin y Xi Jinping porque hay un determinado ritmo, ellos tienen una relación de poder. Entonces, no podemos alcanzar ese plano, no los podemos cancelar. No sé, ¿qué os ha gustado de esta meseta? Esta idea de que el ritornelo territorializa me parece muy interesante. Y la necesidad de territorializar que implica, claro. A mí esto último que comentas me parece interesante incluso para analizar, por ejemplo, conceptos que estamos investigando como el tema del neuropoder, em, de cómo el ritornelo territorializa o reterritorializa.
hay una cita en la página 322 que dice, el territorio no es anterior con relación a la marca cualitativa, creo. Dice, es la marca la que crea el territorio. Y me ha recordado un poco a este artículo de las apps, situando el sistema nervioso como territorio, tal vez. No sé. Bueno, de hecho, esta cita la había rescatado precisamente para comentarla contigo, Sergi, porque ¿recuerdas cuando hablábamos de neuropoder y leíamos a Nijin, no recuerdo la pronunciación, Yiddish, sí, sí. Nidish, que él comentaba que el neuropoder operaría generando marcas, no normas, sino marcas directamente en nuestro cerebro. Y esto me pareció interesante porque fíjate, ellos ya hablan de marca. También Lacan, ahí en algún momento antes que ellos habla de marca. Ahora no recuerdo, lo recuperaré. Pero es interesante esta idea que ellos ya recuperan de marca. Y sí, sí, me parece muy interesante. Que por Además, cierto, perdón, dime, perdona. no, el otro día hablaba con Joan Rovira. Y estábamos comentando sobre este tema y vinculándolo un poco a cuáles son los mecanismos actuales de sujeción y hablábamos de que a lo mejor ya no son tan discursivos o son más tienen mecanismos inconscientes, etcétera. No sé si la creación de marcas podría ser un mecanismo de sujeción más inconsciente, menos discursivo. Hablábamos por ejemplo, analizando cómo la ultraderecha, entre comillas, pues a través de redes sociales como Twitter, se va integrando en nuestros discursos o en los discursos de la población. Y en base a esta, yo creo que podría ser un buen argumento que la repetición y la exposición repetida a estos discursos, ¿no? Em, podría llegar a provocar como una creación de marcas, ¿no? Em, no lo sé. Estuvimos pensando un poco en ese sentido. Bueno, en el caso de Nidic, él es muy radical porque, siguiendo el argumento de él, es la marca que crea un territorio, lo estaría creando directamente en el sistema nervioso. Con lo cual no necesitas normas sociales porque ya tienes un territorio creado directamente en el sistema Exacto. nervioso. Eso es una afirmación muy Claro, potente. con Joana decíamos, claro, si tú constantemente estás viendo en los medios de comunicación, que pueden ser las redes sociales como Twitter o otros medios, noticias sobre que la criminalidad ha subido por culpa de los inmigrantes, por ejemplo, aunque tú tengas una ideología distinta y discutas a lo mejor esas afirmaciones, la constante repetición y constante exposición a ese tipo de discursos, trabajando a un nivel inconsciente, ¿no? Te puede hacer a lo mejor integrar ciertas actitudes hacia estos colectivos de inmigrantes, ¿no? Y a lo mejor, aunque tú no seas consciente de ello, cuando te encuentras con un inmigrante a ciertas horas de la noche por la calle, pues tu cuerpo reacciona de una forma distinta a como lo hacía antes de estar recibiendo todo este tipo de discursos, etcétera. No sé, me pareció una reflexión interesante, la verdad. Ujú. Bueno, solo quería señalaros que no sé si habéis leído casi al final del capítulo una frase muy interesante, que ellos dicen que el ritornelo fabrica tiempo, que también es una afirmación muy contundente. Y ellos dicen el tiempo como forma a priori no existe, critica a Kant, por supuesto. El ritornero es la forma a priori del tiempo. Esto me ha parecido interesantísimo, porque un poco, como dices tú, Sergi, la clave sería crear un ritornelo. Y este ritornelo te va a generar una determinada temporalidad, un tiempo. Es interesante porque nos están diciendo que tampoco hay dos o tres formas de tiempo, un tiempo cronos, aion, como decían los griegos. En realidad, cada ritornelo creará una temporalidad que será consustancial a un determinado territorio. Me ha parecido muy, muy potente, muy heurístico.
Bueno, supongo que habéis notado que aparece la idea de dividuo, que yo siempre dudaba de si estaba en 1000 mesetas o no, nunca recordaba y sí, está aquí, en la página 345. Una pregunta bibliográfica casi. ¿Qué edición están manejando de Mil Mesetas? Porque a mí no me coincide para nada la página. Nada, no te coincide. Mira, nosotros, bueno, yo al menos manejo esta de pretextos. Sí, pero esa es la del 88 o no sé qué año. ¿Tú qué tienes? ¿Una más antigua o más moderna? Tengo una del 2023 o Sí, algo la así. más moderna. Y no está paginada del mismo modo, no coincide. Como 100 páginas de diferencia, por eso lo digo. Y sin embargo, con el PDF, porque el PDF está maquetado distinto y la imagen no está en una página distinta, etcétera, hay una diferencia entre 2 y 3 páginas, más o menos. Porque yo por tiempo lo busqué en PDF, luego quería encontrar una cita, a veces es más Mm. fácil busco una palabra clave que recuerdas de la frase y lo podés encontrar. Y luego tengo que contar los párrafos para poder encontrarla. Entonces, ustedes dicen 345 y 345 para mí, ¿entiendes? Estás en otra meseta diferente. Menos de 400, 405 en adelante. Por eso estoy como... Me sorprende que la misma editorial, haciendo estas reediciones, genere estas diferencias. Bueno, lógico. A mí hay un concepto que me ha parecido muy divertido, pero no creo que no lo he terminado de entender. A ver si me lo podéis explicar un poco. Cuando dicen que la figura moderna no es la del niño ni la del lobo, y menos la del artista, dicen es la del artesano cósmico. ¿Qué quiere decir eso? Creo que no lo he terminado de entender. A mí me ha parecido fascinante, pero lo vas a entender eh, fácilmente. ¿Dónde se inventan o aparecen los museos? ¿Qué son los museos? Un espacio que aspira a contener toda la historia. El burgués occidental tiene una aspiración cósmica brutal, que son la biblioteca de Babel, la biblioteca de Alejandría, espacios que aspiran a contener todo el conocimiento. Entonces, claro, el hombre occidental es este artesano que va creando universos o quiere crear universos. Sí, sí. Con esto de museo y memoria que hablábamos hace un rato, porque museos como la Casa de las musas son las madres de la memoria, etcétera, todo esto, me hace pensar un poco en esto que dice Adorno, ¿no? Que museo y mausoleo comparten más que solo etimología, ¿no? De alguna forma eso es la cultura muerta, ¿no? Disecada, enmarcada, puesta con su cartelito, etcétera, ¿no? Bueno, Justamente, recordad cómo se denomina Roma. Roma se llama Urbe et Orbi, que quiere decir ciudad y mundo. O sea, Roma es el mundo. bueno, sí, es el centro del mundo, ¿no? Lo que Lexis Mundi se dice a veces. Es como el centro de emanación simbólico, Roma, el papado, etcétera, ¿no? Claro, el catolicismo, por ejemplo, es ecuménico, el Islam también, ¿eh? Y es que aspira a ser universal. Sí, incluso los nómades, Mitchell Eliade trabajó mucho esto de Lexis Mundi. Recuerdo algunas descripciones de nómadas, no me acuerdo si era de Australia o qué, llevaban como, aunque eran nómadas, llevaban como un poste para todos lados, una especie de lanza o palo, y cuando cazaban cierto animal, porque no podían elegir tampoco el lugar, el centro del campamento, pues por capricho tenía que de alguna forma haber algo que lo marcara. Muchas veces una montaña, por ejemplo, ¿no? Y clavaban ese poste ahí, porque claro, como no eran sedentarios, no construían
una iglesia justamente que une lo vertical y lo horizontal, la trascendencia y la inmanencia, lo terrestre y lo divino, etcétera, ¿no? Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Ya en la próxima vez que nos veamos, que creo que es dentro de 15 días, finalizaremos este recorrido. Hablaremos de lo liso y lo estriado, que es una meseta, ya veréis, muy curiosa, y de las conclusiones finales, que son casi, casi como una especie de vocabulario, glosario. Lo llaman reglas concretas y máquinas abstractas. Que podríamos pensar que la máquina es lo concreto y la regla lo abstracto, y ellos le dan la vuelta. Bueno, no sé si queréis comentar alguna cosa más. Creo que acá queda, como generalidad lo menciono, algo que siempre insiste Enrique de la importancia de armar el territorio, ¿no? Y sea para salir de él o sea para volver, porque la cuestión es que hay que volver. Si salimos, volvemos a algún lado o territorializamos otro, ¿no? Y, y me parece que está bueno, uno a veces cuando lo lee, aunque el libro todo el tiempo advierte, ¿no? Que no hay que caer en esas disyuntivas de esto es bueno, esto es malo, esto no sé qué, esto es árbol, un desastre, esto es rizoma, genial, ¿no? Sino que el árbol tiene sus rizomas, los rizomas tienen sus árboles, etcétera. Y me hace pensar un poco en eso, ¿no? Y la importancia como de la etología para ellos en sus planteos, ¿no? Los comportamientos de los animales. Cuando hablan de este animal australiano, no sé cómo es, no me acuerdo el nombre ahora, que canta, y si viene un macho de la misma especie y canta mejor que él tiene que dejarle su territorio, ¿no? Y hay una disputa de expresión, ¿no? Y de ahí ellos dicen que el arte hace la materia algo expresivo, ¿no? Cualquier materia algo expresivo. Y siguen con todo este par que toman desde ya la geología de la moral, ¿no? De quitar sustancia y forma por contenido y expresión. Que vertebra todo el libro, casi. Bueno, de hecho, cuando cerremos en las conclusiones hablaremos de esto. Tú ya lo has adelantado, este vector que va del caos a la casa y de la casa al caos. Que de hecho hay por ahí algún autor que comentando la obra de Deleuze y Guattari y Mil Mesetas en concreto lo define así, como del caos a la casa o al hogar, algo así, no recuerdo. Y sí, está ahí ese vector continuamente, sí, sí.